2022, año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola niños, ¿cómo están? Es una alegría poder compartir con ustedes este pequeño momento de aprendizaje. Quien les habla, la profesora Shirley. Hoy veremos el tema de triángulos en el cuarto año de escolaridad primaria en el área de matemáticas. Sean todos bienvenidos. Muy bien, ahora veremos el tema de triángulos. Para eso veremos la definición o las características de un triángulo. Sigamos. Tenemos a un triángulo en su parte interior. No se olviden que están unidas por una línea poligonal cerrada. Además, los triángulos tienen 3 lados. Ahí vamos contando 1, 2, 3 lados. Otra característica de los triángulos, también tienen 3 vértices. Vamos contando 1, 2, 3. Y por último, nuestros triángulos tienen ángulos. Esto en la unión de cada lado con los vértices. Además, los ángulos que tienen en cada vértice, sumados estos, van a dar igual a 180 grados. Siempre la suma de los 3 ángulos nos da 180 grados. Ahora, antes de entrar a la clasificación de los triángulos, haremos un pequeño repaso de los ángulos para poder conocer mejor o saber distinguir cómo son los triángulos. Veamos. Tengo 2 lados, ambos unidas a un vértice. Si aquí mido con mi transportador, me da 90 grados. A este ángulo la vamos a llamar ángulo recto. Entonces, si mi transportador mide igual a 90 grados, llamo ángulo recto. Ahora, si tengo mis 2 lados y mi ángulo que voy a medir con mi transportador es menor que 90 grados, entonces vamos a llamar ángulo agudo. Hasta ahí tenemos 2 ángulos. Veamos el último. Si tengo 2 lados unidos por un vértice y si mido con mi transportador y es más de 90 grados, entonces vamos a llamarlo un ángulo obtuso. No se olviden, 90 grados llamamos ángulo recto. Si es menor de 90 grados llamamos ángulo agudo. Y si es mayor de 90 grados llamamos ángulo obtuso. Ahora sí, volvemos a nuestro tema de triángulos. Nos vamos hasta la parte de clasificación de los triángulos. Ahí está, ¿vemos? Ahora, vamos a tener 2 formas de clasificar a los triángulos. Primera, vamos a verlos de la manera o viendo sus lados. En este caso tengo aquí un triángulo equilátero. Vamos a ver por qué se llama así. Luego, vamos a ver al triángulo isósceles. Ahí está nuestro triángulo isósceles. Por último, veremos a nuestro triángulo escaleno. Ahí está nuestro triángulo escaleno. Entonces, cuando clasificamos a los triángulos por sus lados, vamos a ver 3 tipos de triángulos. Ahora veamos las características de cada una de ellas. Sigamos adelante. Tengo el triángulo equilátero. Voy a diseñar mi triángulo. Ahí tengo mi triángulo equilátero con sus 3 lados. Ahora, si mido sus 3 lados, la característica de este triángulo es que sus 3 lados son iguales. No se olviden, el triángulo equilátero es aquella que tiene sus lados iguales o sus 3 lados iguales. Además, que sus ángulos van a ser agudos en los 3. Ahí está. Veamos al otro triángulo, al triángulo isósceles. Vamos a diseñar nuestro triángulo. Es de esta forma. Ahí tenemos. Ahora, ¿cuál es la característica de nuestro triángulo isósceles? Es que 2 de sus lados son iguales y el lado de la base es mucho menor que los triángulos de sus lados. Además, sus 2 ángulos basales siempre van a ser
iguales. Bueno, en nuestro caso tenemos igual 80 grados en ambos lados. Veamos el otro triángulo. Tenemos el triángulo escaleno. Diseñemos nuestro triángulo escaleno. Ahí tenemos con sus 3 lados. La característica del triángulo escaleno es que sus 3 lados son distintos. Ahí tenemos, y además tiene sus ángulos agudos en los 3. Ahora vamos a clasificar a los triángulos por sus ángulos. ¿Cómo se clasifican? Aquí tenemos uno, al triángulo acutángulo. Tenemos ahí. Luego podemos ver al triángulo rectángulo. Enseguida vemos la característica de cada uno de ellos. Y por último, veremos al triángulo obtusángulo. Ahí están. 3 triángulos clasificados por sus ángulos. Veamos cada uno de ellos. Ahí tengo el triángulo acutángulo. Ahí tenemos el diseño y vamos a ver sus ángulos. Si medimos con un transportador, los ángulos del triángulo acutángulo son agudos, es decir, que son menores a 90. Luego, tengo al triángulo rectángulo. Ahí tenemos a nuestro triángulo rectángulo. ¿Cuál es la característica especial de este triángulo? Y si medimos con un transportador, uno de sus ángulos va a ser recto. Ahí nos da igual a 90 grados. Y sus otros 2 ángulos van a ser agudos, es decir, menores a 90 grados. Por último, tengo al triángulo obtusángulo. Mido los ángulos con mi transportador y uno de sus ángulos va a ser obtuso, es decir, que va a ser mayor a 90 grados. Y los otros 2 agudos, es decir, menores a 90 grados. Bueno, de esta forma hemos podido ver las características y la clasificación de triángulos. Podemos diseñar muchas cosas. En este ejemplo podemos ver fractales, diseñada a través de triángulos equiláteros. Ahora nos toca practicar. Para eso vamos a utilizar el Tangram. Si ustedes se fijan o revisan su texto, ahí tienen varias figuras que armar con el Tangram. Yo voy a hacer las más básicas y ustedes practican en casa. Bueno, a partir de estos triángulos vamos a armar otra figura geométrica. A ver, veamos qué puede salir de esto. Si voy a unir esto y ahí está, ¿no? Tengo un cuadrado. Bueno, pudimos armar un cuadrado. Ahora veamos qué otra figura geométrica puedo sacar con el Tangram. Vamos a unir ahí, sacamos, ahí tenemos, ¿no? Pudimos obtener un triángulo. Llegó el momento de despedirnos. Espero que practiquen en casa las actividades de su texto de aprendizaje. No se olviden que la práctica fortalece tu conocimiento. Hasta otro momento, niños. Chao, chao. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.